Hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez a este canal. Es un gusto tenerles a todos de nuevo aquí, viendo este tutorial, que va a ser una continuación de lo que estábamos viendo sobre pinceles en nuestro anterior tutorial. Pero esta vez vamos a ir creando pinceles. Voy a explicar cómo los creo, unos pinceles básicos, que van a ser algunos para todo lo que es línea, boceto, concept, de formas, ¿no? Para crear cierto tipo de elementos naturales, así como podemos ir utilizando para varios tipos de forma esto que vamos a ir creando. Entonces la base de esto les va a enseñar a crear desde las formas, los shapes, el programa de los pinceles, y vamos a ir creando unos pinceles básicos para ello. Entonces, antes de comenzar, les agradezco una vez más a todos. Gracias por el apoyo que estamos teniendo en los videos. Es verdad que ahorita son unos videos más exclusivos para el Clip Studio, pero estaré trayendo ya nuevos tutoriales más encaminados al dibujo, a la pintura, que les vaya gustando a todos ustedes. Entonces, por esta parte vamos a ir analizando algunas cosas que tenemos que tener en cuenta. Uno, es la funcionalidad para que vamos a usar estos pinceles. Entonces hay que tener muy en cuenta lo básico, ¿no? De todo lo que son los pinceles, que vamos a ir haciendo con ellos. ¿Cuál es la funcionalidad? ¿Cuál es nuestro estilo? ¿Qué es lo que preferimos hacer? Y también los pinceles nos van a ir ayudando dependiendo a todo nuestro flujo de trabajo. Porque nosotros podemos crear pinceles para trabajar, digamos un ejemplo, si nosotros trabajamos capa sobre capa, ¿no es cierto? Entonces, digamos, si nosotros tenemos una capa acá y hacemos overpainting, creando capas de encima. Entonces, esto nos va a ayudar al tener aquí el dibujo y de crear capas encima con diferentes atributos. Aquí nos van a servir mucho los pinceles normales, que no tengan mezcla, ¿eh? ¿Qué pasa? Los pinceles que tienen mezcla necesitan otros colores en la misma capa y no el alfa para poder funcionar. Pero los normales, ¿no? Podemos activar ciertas formas que van a ir respetando esos alfas y vamos a poder mezclar con las capas de abajo de una manera más fácil. Ya tendríamos otro estilo, ¿no? Donde tenemos el dibujo y le duplicamos, ¿no? En la parte superior. A veces ocultamos para que no se vea y vamos trabajando en Entonces aquí podemos utilizar pinceles de mezcla. Ya que estamos trabajando en la misma capa con los mismos colores, podemos ir mezclando todo de esa manera para ir obteniendo unos buenos resultados. Entonces esto nos va sirviendo bastante los pinceles en cierta forma, ¿no? También hay los pinceles con ciertos efectos como los modos de fusión que también nos sirven cuando estamos trabajando en la misma capa y no en capas por separado. Entonces ahí tenemos que tener en cuenta eso, cómo vamos a ir trabajando el dibujo para tener nuestros pinceles de la manera más óptima. Muy bien, vamos a comenzar. Tenemos aquí, como ustedes pueden ver, la ventana donde tenemos los pinceles y vamos a crear un nuevo pincel. Entonces voy a comenzar con un pincel básico en donde vamos a buscar primero un pincel de línea, algo para los que les guste el line art y todo eso. Como podemos ir creando algún pincel para entintar o obtener cualquier resultado. Entonces lo primerito que vamos a hacer es crear un nuevo pincel. Entonces ustedes en esta ventana se van a las tres líneas de la parte superior. Le damos clic y aquí vamos a crear uno que dice crear uno por defecto, ¿no? un personalizado, una subherramienta personalizada. Esto nos va a salir aquí. Le damos clic y aquí vamos a tener esta ventanita donde vamos a tener un montón de opciones. Digamos, el primero es el nombre. Vamos a llamarle este pincel básico Enzo, pongámosle así. Entonces aquí vamos a tener el modo de entrada, vamos a tener el dibujo directo, vamos a tener el cerrar y rellenar, remover ruidos, el degradado libre y así un montón de otras herramientas que ustedes pueden ir viendo acá, que son todo lo que tenemos en subherramientas. Pero en este caso vamos a crear el Direct Draw, que son para los pinceles, y después vamos a tener aquí el tipo de ingreso. Estos van a ser como unos preconfigurados, ¿no? Para el tipo de Direct Draw. Entonces uno puede ir escogiendo. Aquí tenemos el dot pen, el de relleno, lazo, curva y algunas otras que van dentro del Direct Draw, o sea, lo que podemos dibujar. En este caso vamos a crear un tipo lápiz. Entonces vamos a tomar primerito pen. Aquí vamos a tener cómo cambiarla, el icono a uno que nos guste. Digamos, ustedes pueden escoger un icono cualquiera de aquí.
Digamos, queremos los lápices, entonces vamos a ver aquí un pen, ¿no? Aquí tenemos un lápiz o un pencil. Ahora ustedes pueden darle cierta característica en donde si damos clic aquí en esta ventanita, en el marcador, nos va a salir esto de acá, donde si ustedes dan clic, pueden buscar colores. Que nos ponemos y esto va a quedar de fondo para el lápiz. De esa manera podemos ir creando unos, con los pinceles que ya tenemos, con los iconos que ya tenemos, podemos ir creando unos subiconos para ir representando nuestros pinceles, o podemos crear nuestras propias imágenes que pueden ser cualquier formato, JPG, PNG, y dando en la segunda opción que vimos acá, donde dice usar uno personal, podemos obtener nuestras imágenes. Yo tengo aquí una serie de imágenes de un juego que me gustan. Yo puedo escoger de aquí algunos de ellos e irlos utilizando para mi lápiz. Entonces, digamos, puedo escoger este primero de acá. Que de ahí, aquí si ven, ustedes también le pueden ir dando un fondito. Si este es transparente, se va a ver el fondo. Entonces pueden ustedes crear su propia imagen PNG. Después de aquí ponerle un fondo. Y de esa manera pueden ir trabajando o desmarcar y no va a tener fondo. Entonces ponemos OK. Y este es nuestro primer lápiz, ¿no? Va a ser algo muy sencillo para los que quieran lo más estándar de crear con presión la punta, si ven. Entonces pueden ir generando ya desde acá un lápiz con punta, con cambio en el tamaño, ¿no? Van a tener esta interacción de aquí, a tener esta finalización. Este es el básico del pen, ¿no? Ahora esto lo podemos ir modificando. No necesitamos. Acá vamos a hacer ciertos cambios en este pincel. Como ya habíamos visto antes en nuestro tutorial anterior, en esta parte podemos ir manejando ciertas formas. Recuerden que velocidad lo que nos va a ayudar es que el stroke, o sea, todo lo que tengamos el control en stroke, el grosor de nuestro lápiz, o sea, todo lo que tenga que ver, va a funcionar con la velocidad que tengamos. Entonces, lo que va a hacer es crear el valor menor cuando estemos con esto. Entonces, si activamos esto, entonces si nosotros hacemos rápido, va a ser el valor menor. Aquí si nosotros vamos a hacerlo lento, ustedes van a ver que es más gruesa y podemos ir efectuando. Si presionamos con la misma presión, al hacerla el mismo, vamos a tener una línea como esta. Si nosotros desactivamos esto, cuando presione con el mismo valor, la línea es un poco más gruesa. Entonces esto nos va a servir bastante para que cuando tracemos rápido vamos a tener un mayor control. Pero aquí lo vamos a dar desde 5. Esto nos va a ayudar bastante. El cambio sea más grande entre el delgado y el pequeño. Ustedes pueden ver que ahí nos salían unas líneas mucho más delgadas que antes. ¿Ven? Entonces esto nos va a ayudar bastante a ir controlando esta parte. Ahora vamos a hacer una configuración para que sea más dinámico. A mí me gustan los pinceles de este tipo que sean un poquito más dinámicos. Entonces después de tener aquí el brush size, aquí podemos dejarlo marcado. Si nosotros abrimos, este es el de las propiedades, ¿no?, de la herramienta. Y ustedes van a ver que aquí hay unas opciones por defecto. Esas pueden ser que sean visibles o invisibles. Digamos aquí en estabilización, cuando estamos utilizando un lápiz de este tipo, sí es preferible que el lápiz tenga un cierto nivel de complejidad, ¿no?, en lo que es la estabilización, que nos ayude un poco a irlo corrigiendo esa parte. Entonces, digamos, aquí tenemos las diferentes medidas. Si ven, tenemos un 2, un 6, un 10. Tenemos el 0, digamos aquí. Yo al 0 le voy a poner como 2, que sea lo más bajo. A este de aquí sí le vamos a poner un 6. ¿Cierto? Al segundo le vamos a poner un 10, también está bien. El segundo, el 15, sí, ese es un buen salto. Y el último le vamos a poner en un 20. Entonces con esto le ponemos en OK. Entonces el más bajo va a ser el que vamos a dejar, a veces por defecto, pero en este caso, como queremos que nos ayude bastante a que quede una buena línea, vamos a manejarlo con la mitad, el 10, ¿no? Entonces con esto, cuando estemos trazando la línea, va a ser más fácil poder ir lento y que haya una buena estabilización y no se dañe tanto la punta. Y esto también nos ayuda a corregir cuando trabajemos rápido. Si a veces su tableta tiene un poco de suciedad, a veces hay algo de polvo o algunos residuos, puede la punta chocar contra ello
y haber un rebote. Igual que si ustedes tienen un poco desgastada la punta, va a haber en lados donde están medio desigual la punta y puede dar ciertos movimientos irregulares que la estabilización va a ayudar a corregir todo eso. Muy bien, tenemos el primero, ¿no? Entonces tenemos ahí una línea. Ustedes ven cómo se va controlando. Vamos a ver si jugamos un poco con la punta. Y aquí ya viene muchísimo el gusto de cada quien. Cómo queremos que trabaje, en los mínimos valores. Queremos que sea tan delgadita la punta, queremos que sea un poquito más gruesa. Ya depende muchísimo de lo que ustedes estén buscando. Digamos, en mi caso, lo que yo voy a buscar es que lleguemos rápido, no arranquemos muy rápido de una punta pequeña. Entonces lo que yo voy a buscar es que no alcancemos muy rápido esa punta muy pequeña, ¿no? Lo que voy a intentar obligarles es que sea un poquito más gruesa para que no me salgan demasiado delgadas las líneas, así que subiré este punto un poco. Entonces con esto aquí modificado vamos a lograr que haya este cambio. Ahora, segundo, queremos que llegue rápido a la sección gruesa y tipo de cosas. Podemos irlo modificando. Si queremos que se demore un poco, entonces yo voy a hacer que se demore un poco. Entonces aquí voy a crear un punto y este le voy a bajar un poquito hacia acá. Y de ahí acá le voy a obligar a que se mueva hacia arriba en esta forma. Entonces cuando yo mueva el pincel vamos a tener, si ven ya, por más ahorita estoy presionando suave y ya no llego a esta punta tan pequeña como antes. Pero ya tiene mayor ritmo. Si presiono un poquito más duro llega rápido al grosor alto, por lo que estábamos modificando antes. Así que va a tener que presionar entre suave y un poquito duro y no va a tener que presionar demasiado duro para lograr llegar a lo más alto. Si yo veo que estoy demorándome llegar a lo más alto, en mi caso, digamos, le voy a mover esto un poquito más hacia acá. Entonces vamos a ver. Esto me gusta más ahí, algo suavito, presiono un poquito y listo. No presiono yo mucho la tableta, entonces esta es una configuración a mi gusto. Ya depende de ustedes cómo quieran hacer. Digamos, si ustedes presionan más duro, entonces ustedes pueden bajar el tiempo en que se demore a llegar a lo más grande. Entonces recuerden que aquí tenemos la presión que tenemos de 0 a 100 en la parte de abajo y arriba el tamaño que vamos obteniendo. Ustedes van a ver que llega más rápido a la zona del tamaños más grandes, ¿no? Entonces para esto es esta curva. Ahora lo segundo es que me gusta que sea algo más dinámico, tenga un poco también de imprecisión. En el sentido que no sea todo tan fijo y si creo en la línea así se note de esta manera circular y siempre vaya cumpliendo esa regla. Entonces digamos, para evitarme esto lo que voy a hacer es lo siguiente. Me voy a ir a Brush Tip. Aquí con circular lo que voy a hacer es cambiarle la forma y lo vamos a hacer un poco más delgadita. Entonces vamos a bajarle hasta creo que hasta un 60, un poquito más, bajémosle a un 55, vamos a dejarle un 55 y ustedes van a ver que cambió la forma. Ahora esta es la forma de la brocha, entonces cuando yo mueva esto ahora va a tener algo más de dinamismo. Ustedes ven que ahora está mucha diferencia entre lo más delgado y lo más pequeño. Eso es porque hago un movimiento muy rápido a veces y genera esos cambios. Entonces lo que vamos a ir haciendo al tener esta en este tamaño, vamos a girarle un poquito. Entonces aquí en el ángulo lo voy a girar, ustedes vean que gire un poco. Ahora queda de esta forma. Entonces con esto ya puede ir jugando a que sean más dinámicos. Creo que el cambio entre el tamaño está muy abrupto. Vamos a regresar acá. Y vamos a hacer una cosa, vamos a activar el tilt. Vamos a ver si con el tilt nos ayuda un poco. No, esto va a ser muy ineficiente el tilt, así que no le vamos a dejar el tilt. Entonces lo que vamos a hacer aquí está llegando muy arriba, muy rápido. Entonces lo que voy a cambiar acá un poco va a ser esta curva. Vamos a cambiarle en esta modificación y vamos a ver qué tan rápido llega. Voy a intentar hacer trazos rápidos para ir midiendo. Creo que ahí está mejor. Sí, vamos a ver en trazos lentos, trazos más rápidos. Ok, la velocidad nos va a dar un poco de problemas. Vamos a subirle hasta el 50 y vamos a ver ahí. Ok, está muchísimo mejor. Eso me gusta más.
Tenemos todavía un cambio abrupto en cierta parte. Creo que aquí lo que vamos a hacer es dejarlo en esta forma. Y acá ustedes de arriba pueden ir verificando lo que está sucediendo en nuestro pincel. Donde tenemos un cambio. Digamos aquí creo que esta parte es muy abrupta. Vamos a subirle el tamaño mínimo. Ahí creo. El mínimo y el máximo. Estoy viendo la velocidad. Un 50 está bien que se quede. Vamos a irlo modificando. Ahí, vamos a subir esto hasta la mitad. Creo que ahí nos va a servir bastante. Y vamos a ver, ok, tenemos una punta más delgadita. Entonces vamos a ver si hacemos pequeño esto, cómo se ve. No me gusta. Vamos a bajarle esto un poco más. Ok, ahí, eso. Listo, y me gusta bastante cómo se va comportando. Y ahí tendríamos esto en primera base del pincel. Entonces con esto puedo ir creando algunas líneas que se vayan notando mejor. Y con esto podemos ir haciendo un cierto delineado. Ahora también hay un punto. Es que a veces queremos que sea algo texturizado, tenga algún tipo de trabajo a la punta, o a veces no queremos algo muy común. Veamos en este caso, obtendríamos un pincel de esta manera, ¿no? Más natural, más sencillo, el típico que se utiliza bastante en ciertos line arts. Lo que podríamos hacer aquí para que se vea muchísimo mejor, y cuando vayamos mezclando, es que nos vamos a ir a todo lo que es el tip. Y lo que vamos a bajar es la dureza hasta un punto medio. Y así vamos a ir viendo que también se ven las esquinas. Creo que hasta la mitad. Ok, ahí me gusta más cómo se nota ese ladito. Y así se va a combinar mejor con lo de abajo. Listo. Ahora podemos irnos a la densidad y darle un poco de modificación. Lo que vamos a hacer, activar la densidad. Ahora lo que va a pasar es que se va a volver un poco las puntas, si ven, va a tener ese acabadito más claro. Pero vamos a hacer que no sea tanto. Entonces vamos a modificar acá. Vamos a ir viendo qué tanto llegamos, qué tan rápido. Vamos a subir esto un poco y vamos a darle una curva hacia abajo. Y ahí sí la punta va a tener ese cambio. Entonces cuando estemos trabajando con este tipo de punta va a ser más fácil interactuar con ella. Y vamos a tener este acabado, que en verdad en grande se va a ver algo raro. Pero cuando lo estemos trabajando en algo pequeño se va a ver muchísimo mejor. Todo ese acabado, ¿no? Digamos, estamos dibujando un ojo. Entonces ahí, como le vamos controlando con todo nuestro delineado, con todas esas formas. Ustedes van a ir viendo cómo va quedando esto más limpio, ¿eh? Entonces nos va a ayudar bastante ir limpiando con el mismo pincel. Si lo pasamos a transparente, ahora nos va a ayudar bastante con la limpieza del dibujo. Entonces digamos, tenemos esta parte acá. Aquí lo vamos a subir hacia este lado. Lo vamos a ir uniendo. Y estos grisecitos del final nos ayudan después a crear una mezcla más homogénea en lo que respecta a la línea con la siguiente línea que vamos a ir desarrollando. Los podemos ir borrando, ejecutando de esta forma. Y ustedes pueden ir viendo, podemos ir haciendo ese tipo de delineado. Entonces esto es ir modificando el pincel a la necesidad que vayamos teniendo. Este mismo pincel, podemos ir haciendo modificaciones. O podemos crear una punta algo especial para ir jugando con toda esta interfaz, para ir creando una nueva brocha. Entonces después ahora vamos a crear uno mismo, pero que sea un poquito más rugoso la punta, que tenga un poco más de cambio, se vea diferente en el dato que vamos a ir creando. Antes de eso, para continuar tenemos que guardar todas las características y que queden por defecto, ¿no? O sea, ya sean de características de fábrica del pincel.
y podemos regresar a estas configuraciones que hemos hecho si es que hemos alterado algo en el pincel y lo dañamos. Aquí vamos a guardar todas las características como básicas, ¿no? Default que se dice, ¿no? Entonces damos clic en salvar y ponemos OK. Entonces cada vez que dañemos el pincel o hagamos algún cambio que vaya modificando esta parte del pincel, ponemos aquí resetear a las opciones básicas del pincel y se va a regresar a esa parte. Ahora, para este pincel vamos a tener que tener vistas ciertas características básicas. Digamos, aquí ustedes pueden ver, tenemos el tamaño de la brocha, la opacidad y este tipo de cosas que nos pueden ayudar de cierta manera. Entonces, digamos, aquí el tamaño lo vamos a necesitar. En pintura la opacidad no la vamos a tocar, ya que el pincel va a ser un pincel duro y no necesitamos hacer tantos cambios. El anti-aliasing sí nos puede ayudar bastante en ciertas circunstancias para darle algunos acabados. Lo vamos a dejar. El brush tip, lo único que vamos a tener aquí activado puede ser el ángulo, aunque no tanto, dejémoslo ahí, no necesitamos nada de esto. En extract tampoco necesitamos nada visible. En todo lo que son la corrección, aquí sí vamos a dejar la estabilización, pero esto de ajustar a los ángulos lo vamos a desmarcar. Acá también el vector management lo vamos a dejar visible. La velocidad no la vamos a dejar visible, solo vamos a dejar la estabilización. Y con esto tenemos solo estas opciones, que no necesitamos nada más en este pincel. Guardamos vuelta estas opciones como fábrica, como básicos, y listo con este pincel. Ahora, vamos a crear una textura para el pincel. Entonces con ello vamos a hacer un nuevo lienzo y nos vamos a ir a crear el lienzo nuevo. Y lo que vamos a dar a este lienzo, vamos a trabajarlo en píxeles. Y vamos a hacerlo de 1000 por 1000. No necesitamos más allá de eso para este lienzo. Un 1000 por 1000. ¿Sí? Vamos a siempre intentar crear los cuadrados o un poco rectangulares dependiendo lo que queramos hacer. Pero en este caso de 1000 por 1000 para trabajar en el lienzo es más que suficiente. Vamos a alejarlo un poco. Y vamos a tener el lienzo de esta forma. Entonces aquí nosotros podemos ir trabajando y jugando. Y con ello vamos a utilizar el pincel que hemos creado ahorita. Este de aquí. Y vamos a empezar a crear un pincel con esta forma. Entonces vamos a hacer un pincel circular porque vamos a hacer para entintado un tipo G-Pen. Entonces lo que voy a hacer es centrarle todo. Una cosa que les voy a aconsejar es aquí, dependiendo de qué tan oscuro, si queremos que los colores sean 100% reales a lo que observamos, es que el color sea negro en su totalidad. Eso nos va a ayudar a que se vea el color de una manera óptima. No trabajen con grises, a no ser si ustedes quieren que por naturaleza no pase de esa densidad. Digamos, si ustedes ponen un gris al 20%, nunca vamos a tener ningún color que pase de ese 20%, o sea, baje, nos llega a lo más oscuro que puede tener un pincel. Entonces eso tengan siempre en cuenta. Entonces de esta manera podemos ir creando, vamos a hacer un pincel circular con el color negro. Ahora lo que yo voy a ir haciendo en este pincel es las esquinas un poco más rugosas. Con el mismo pincel vamos a ir borrando un poco las esquinas. Ahora una cosa, si nosotros queremos que en el pincel el centro o esas partes se vean un poco más transparentosas para que haya una mejor mezcla, podemos ir dejando secciones y huecos acá. ¿Qué pasa? Estos huecos transparentes lo que va a hacer que veamos a través de ellos, lo que le va a dar una cierta opacidad al pincel. Si queremos hacer eso, y digamos en este caso yo el centro no quiero porque quiero que se vea el centro lo mejor posible. Lo que sí voy a hacer es que en los bordes le voy a ir generando unos huequitos transparentes para que en el borde no sea tan clarito y haya un poco ese difuminado, ese tipo de cosas dentro del pincel. Entonces vamos a ir pintando así unos puntitos. Aquí voy a ir retirando algunas partes que se vaya viendo diferente. Aquí vamos a hacer unas líneas más largas. Vamos a borrar un poco así. Listo. Entonces de esta manera, digamos, tenemos ya un pincel. Digamos aquí puedo hacerles estas partes un poquito más oscuras. Están muy claras. Vamos a bajarlo un poquito. Estoy pasando suavito. Y listo. Entonces digamos tengo esta punta. Entonces esto nos va a servir para crear el pincel. Ahora lo que vamos a hacer para que este pincel quede totalmente bien hecho es que vamos a entrar a todo lo que son nuestras layers.
Vamos a dar clic derecho en el pincel y nos vamos a ir a convertir en layer. Y aquí en la expresión de color lo vamos a pasar a grises. Y le damos OK. Así que va a cambiar a grises y va a tener esta pestaña. Esto es para que el pincel pueda adaptarse a cualquier color. Si ustedes no le cambian esto a grises, lo que va a pasar es que se va a quedar con el color que están observando. Entonces ya cuando tenemos esto, damos una C. Bueno, en mi caso es C. Ustedes solo tienen que irse a editar, al menú de editar, y aquí vamos a poner registrar material como imagen. Y ustedes van a ver que se les va a abrir esta ventana. Ahí tenemos la punta de pincel que estamos creando. Entonces esto le vamos a poner como primero, pongámosle pongámosle un nombre más completo. Entonces llamémosle Enso Texture, no, solo pongámosle como tip y listo. Ya le vamos a dar el nombre de 00. En esta parte lo que tenemos que hacer es que tenemos que marcar la segunda opción, que es usar esta forma como una punta para pincel. Lo marcamos, después escalamos en Scale Up Down para que trabaje mejor, se ajuste después de ir haciendo el pasting. Y de ahí aquí ustedes van a escoger donde quieran guardar el material. Aquí hay uno que dice imagen material, dan clic y aquí dice brush, ahí lo pueden guardar. Digamos, yo lo voy a guardar acá en shapes, en otros, y le voy a agregar como un tip shape. Entonces esto de acá es una etiqueta que lo voy a poner para todos estos pinceles. Entonces le damos en OK y ya se va a guardar. Entonces vamos a hacer lo mismo. Ahora tenemos varias formas de ir modificando este pincel. Digamos que tenemos un pincel como hemos creado el Basic Enso. Ya tiene unas configuraciones que nos gusta. Podemos duplicarlo. Vamos a duplicarlo. Entonces vamos que se llame Basic Enso 2. No hay problema. Vamos a cambiarle. Podemos cambiar el fondo. Acá vamos a ponerle uno más azuladito, más clarito. Aunque no, creo que solo vamos a cambiar el icono. Vamos a poner este de acá. Y listo. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a cambiar la punta a este pincel. Entonces nos vamos a ir a las configuraciones. Si ustedes entran a las propiedades, va a estar esto acá en la llavecita de acá abajo. O si no, lo pueden abrir esta ventana si no la tienen. Se van a Window. Y aquí ustedes escogen como la subherramienta de propiedades. Entonces con esa va a aparecerles al lado y van a poder trabajar. Esta es la subherramienta de detalle, así se llama, o detalles de subherramienta. Entonces vamos a entrar acá y lo que nos vamos a ir ahorita a la punta, ¿no? Al brush tip, y aquí le vamos a cambiar a material. Ustedes van a ver que la dureza desaparece. Cuando trabajamos con el básico vamos a tener dureza, pero cuando trabajamos con material desaparece. Entonces en este caso, para trabajar con la dureza tenemos que trabajar con la densidad de la brocha. Entonces vamos a activar ver la densidad y también ver los ajustes. Ahora vamos a dar clic aquí y vamos a buscar esa brocha. La pusimos como tip shape, nuestra pestañita. Entonces aquí debemos de tenerla, es esta de acá. Le ponemos OK. Y lo que va a pasar ahora, si ven, se mantiene de esta forma, pero ya cambió un poco la punta, ¿ven? Ahora se va haciendo un poco irregular gracias a esa forma. Pero ahora lo que vamos a hacer aquí en Tickles, le vamos a regresar al 100%. Quiero que sea el circular que teníamos antes. Y se va a ver de esta forma. Entonces vamos a limpiar todo esto. Y ustedes van a ver ahora que se sigue manteniendo muy parecido al otro. Pero eso se mantiene parecido es por el hecho que cambiamos la forma de la pintura. Ahora ya no tenemos dureza. Pero gracias a la forma en las esquinas del pincel, ya no necesitamos ese control de dureza. Es verdad que ahora no lo vamos a poder modificar, pero esto lo podemos ir modificando en densidad. Si ven, si lo vamos bajando a la densidad, miren cómo logramos este tipo de efectos. Lo que vamos a dejarle es como estaba antes la densidad, pero ahora vamos a seguirle modificando este pincel. Ya tenemos la forma que queremos y ahora le vamos a poner a esto una textura. Y nos vamos a ir acá a textura. En textura nosotros tenemos... cuando damos clic aquí, varias opciones. Ahorita ya tengo un montón de más porque los he escogido con otros pinceles o los he ido creando. Para crear una textura es la misma idea que lo que creamos con los otros. Podemos crear una textura de ruido, la creamos y en la opción donde dice guardar como una punta de pincel, le pone la primera opción que es guardar como una textura, un template, y nos va a funcionar también.
Entonces digamos aquí yo tengo algunas, yo las que les recomiendo, hay unas que vienen por defecto de papel, si ponen usted paper, van a salir algunas, busquen las que esté por ahí o la que tenga mayor ruido, creo que el ruido se escribe con noise. Entonces también tenemos este de aquí, el basic noise, damos clic, escogemos, y ahora lo que va a pasar es que tiene que irnos agregando esa textura, y ustedes van a ver que se nota ahí un poquito, pero vamos a hacer que ahora se enfatice más esa textura. Entonces para ello, aquí donde dice la densidad de la textura, podemos subirle al 100% y se va a notar más. ¿Sí ven? Se va a notar muchísimo más, pero no necesitamos que suba tanto. Vamos a dejarle en un 75. Se nota de esta manera. Lo que vamos a hacer es enfatizar la textura. Dale clic aquí y va a pasar que se va a notar un poquito más. Pero en la mezcla es donde tenemos que modificar este pincel. Acá en la mezcla. El radio, ustedes ven que está demasiado grande. Vamos a bajarlo a un 50% el radio. Entonces esto lo va a hacer que sea más pequeño y ustedes van a ver que va modificándose. De ahí tenemos esta parte, podemos invertir también la textura. Ven lo que pasa al invertir, queda más claro esas puntas. Si esto hacemos un pincel más pequeño va a pasar esto, pero no lo vamos a dejar en normal. Ahora lo que vamos a hacer es que el contraste le vamos a subir un poco, hasta un 20%. Seguimos teniendo el pincel de esta forma. Se ve raro, es verdad, ahorita, pero vamos a ir buscando la mezcla. Entonces aquí en mezcla podemos tener el multiplicar, que diremos el multiplicar, que nos va a hacer esta forma, miren. Ok, no nos gusta mucho. El sustraer, que va a ser casi algo similar, sino que es al contrario. El comparar nos va dando esta forma. El outline va a dejarlo solo alrededor de la línea. Entonces si nosotros vamos alejando esto un poco, vamos haciéndole más densito y vamos viendo cómo se ve. Ustedes van a ver que se ve un poco manchado. No me gusta tanto el overlay. Creo que va dejando un toquecito más sucio, que es lo que estoy buscando con este pincel, que no sea tan limpio. Ahorita hay otro que es el Color Dodge, va a ser muy similar, pero yo prefiero el Hate, que este nos va a dejar un poco más en las puntas. Vamos a ver si quitamos el enfatizar, si hace algo. Creo que bajándole la densidad de la textura se va a ver mejor. Vamos a ver esto. Entonces le bajé la densidad de la textura. Vamos a ponerle un puntito más arriba. Creo que está muy arriba. Vamos a ponerle aquí a un 10%. Ustedes solo tienen que dar clic en esta flechita y les va a salir el numerador. Y con eso ustedes pueden ir poniendo algo que les guste. Vamos a ver si en Hard Mix se ve mejor. Esta es una mezcla más dura. No me gusta tanto. Creo que el Hate es el que me gusta más. Veamos en normal cómo se ve ahora. En normal se ve de esta manera. En multiplicar se va a ver de esta forma. En sustraer. No, vamos a dejarle mismo en Hate. Entonces vamos a limpiar esto. Vamos a ver el pincel cómo se va viendo de lejos. Va a tener esa textura, esa forma. Pero podemos irlo modificando un poco más. Al cambiarle un poco el radio. Vamos a hacerle más pequeño. Ok, me va gustando. Un poco más pequeño el radio. Vamos a dejarle un radio de un 3. Vamos a ver con un 3 cómo se ve. Ok, me gusta más. Aunque de lejos no se nota tanto. Vamos a ver si enfatizamos cómo se ve. O invertimos la textura. Ok, invertir no nos va a servir mucho. Creo que aquí vamos a subir hasta un 5. Ok, sí, un 5 es la mejor opción que tenemos dentro. Digamos, ahí podemos ir viendo. Nos gusta cómo se ve. Puede ser que no sea lo mejor dentro del pincel como se va observando. Ahora podemos aplicar esto a cada edge y vamos a ver cómo se ve. Da un toquecito, pero no mismo me va gustando. Como va viendo, este es comparar. A ver, el multiplicar ahora cambió. Eso supongo que es por lo que pusimos la escala más pequeña. Sustraer va a ser lo mismo. Tendríamos que subir la escala para que esto se vaya mejorando. Pero no, vamos a dejarle una escala de 10. Vamos a dejarle. Vamos a poner aquí, vamos a ver el comparar. Y acá ustedes pueden ir viendo arriba cómo va quedando. Y esto es ir buscando. A veces no nos queda como queremos, así que busquemos otro. Vamos a ver el paper, cómo se ve.
Listo, ahora me estoy dando cuenta que las esquinas no están resultando tanto como quería yo. Era de hacerle más dinámica la forma, pero todavía no hay problema. Lo que vamos a ir haciendo ahora es nos vamos a ir al brush tip, acá. Le vamos a bajar un poquito el grosor. Aquí lo vamos a hacer más delgadito, que se vea de esta forma. Esto también nos va a dar un poco este dinamismo, pero esto no es lo que estoy buscando. Ahora lo que vamos a hacer aquí es en el tipo de flip. Le voy a poner que sea random. Entonces yo cuando trace con esto debería modificarnos ese random. Vamos a bajarle a 0 a ver cómo resulta. Que la línea lo va dejando mejor. Creo que aquí tengo uno con un poquito más de textura. Que nos va dejando este tipo de características. Vamos a ir jugando acá en la densidad, ajustar al gap y se va a ver un poco más claro. Eso es lo que buscamos. Y listo. Entonces este va a ser un tipo lápiz, ¿no? Si ven, pero va a ser para ir delineando. No quiero que me deje tan oscuras ciertas zonas, sino se vean un poco más claritas y se va a ver muchísimo mejor toda esta parte. Entonces digamos, este es un buen pincel para ir trabajando toda esta parte. Y ustedes pueden ir viendo que va dejando esa textura como de lápiz. Pero de ahí cuando lo pasamos en la zona más oscura, ustedes van a ver que se pierde bastante esa forma. Entonces esto podemos ir jugando con los pinceles de textura, ¿no? Entonces hacemos más grande, podemos ir jugando con esto y miren, al tener esta forma de esa dinámica. Ahora si nosotros quisiéramos que esto sea más alocado y quede más circular, es que aquí en ángulo lo pongamos en random. Entonces miren lo que va a pasar, ¿ven? Ahora cómo me quedan las esquinas, me va a quedar más sucias. Y podemos tener ese efecto para alguien que quiere algo muy sucio, como de lápiz. Para ese tipo de delineado. Entonces vamos a dejarle en esto que quede no tan firme la línea, porque ya tenemos uno firme. Creo que en el random acá vamos a, está en 100%, vamos a ponerle un 50 a ver cómo se ve. Aunque me estaba gustando como estaba viendo antes. Creo que en 50 le deja mucho. Vamos a subirle el random a un 90. Sí, ahí me gusta más. Entonces ya se va jugando con esta forma y ustedes pueden ir viendo cómo va quedando. Si nosotros vamos pasando en la misma zona, siempre nos va a quedar los bordes con esta irregularidad. Entonces, esto me gusta en el pincel. Tenemos ya un pincel que vamos jugando de la manera normal. ¿Ven? Ahora tenemos este que vamos activando de esta forma. Y listo. Tenemos el pincel que nos trabaje para este tipo de mezclas y de texturas que podemos ir logrando. Y tenemos ya dos pinceles que podemos hacer diferentes tipos de trabajo en línea para nuestros bocetos finales, ¿no? Digamos, en este caso vamos a dibujar mismo el ojo como antes, pero vamos a irla haciendo un poco más dinámica la forma. Y ustedes van a ver cómo se va notando un poco más sucio, un poco más de lápiz. Con este mismo podemos ir borrando, dando ciertas formas. Tendríamos algo como esto. Y así tenemos otro pincel más que nos va ayudando con la forma, con la textura y todo eso, ¿no? Dentro del pincel. Entonces esto guardamos todo esto como default. Y listo. Y tendríamos nuestro segundo pincel para línea. Y así podemos crear un sinfín de pinceles donde nos trabajen con la línea. Lo básico de estos pinceles para la línea es el tamaño en el cambio, ¿no? En la presión en el cambio de tamaño para conseguir este tipo de resultados. Entonces ahora vamos a pasar a un pincel básico de pintura. Entonces para esto vamos a crear desde cero. Vamos a irnos vuelta a crear una nueva forma. Y esto le vamos a llamar básico Paint. Así llamémosle. Vamos, en vez de hacer la entrada por Paint, la vamos a poner por Brush. Yo voy a cambiarle la imagen a otro. Ustedes pueden ir buscando la forma que quieren y le vamos a poner OK. Este de aquí les va a poner por defecto así. ¿Sí ven? Con este tipo de mezcla y color y todo.
Entonces vamos a buscar ciertas características. A veces no me gusta que comience muy suavito el color en mis pinceles. Entonces si a ustedes les gusta que comience así suavito, está bien. Pero a mí con la presión baja no me gusta que comience, sobre todo los que no estoy pintando, tan bajo. Entonces para esto la densidad tendríamos que subirla y dejarla, aquí viene por defecto, más baja. Entonces ahí sí, se mantiene mejor. Ustedes van a ver que aquí hay las repeticiones, esto es del gap que está dándose en el pincel. Entre más cerca eso se va a notar, pero esto nos sirve bastante para que se vaya mezclando. Entonces nosotros podemos quitar el ajustar esta partecita y se va a ver más oscuro los dos bordes, pero no, dejémosle en ajustar a la densidad. Ahora lo que vamos a ir a hacer es que nos vamos a ir a la stroke y lo vamos a subir un poquito al narrow, y con eso ustedes van a ver que las orillas se ven más suaves. Podemos subirlo y vamos a ver que tiene un buen trabajo en un tamaño grande. Tampoco es un pincel que vamos a utilizarlo tan grande, pero nos sirve bastante que se comporte de esa manera. Vamos a hacer que sea visible el gap para poderlo modificar. Cuando queremos hacer mezclas más homogéneas le bajamos el gap, así que se va a hacer más transparente. Otra cosa aquí, vamos a también hacerle visible el blend to darkness. Entonces digamos ustedes aquí van a tenerle el blend to al hacer el blend to darkness, ¿no? Y vamos de acá a desactivar la corrección. Vamos a dejar que no desactivar, sino que no sean visibles, no necesitamos. Aquí dice el enable sniping, este sí le desmarcamos. Esto no vamos a trabajar en vectores con ese pincel. Y vamos a irnos a pintura. Aquí vamos a ver la opacidad y el blending, quiero que se vean. En el anti-aliasing vamos a dejarle en el segundo. Aquí tenemos el brush shape, aquí tenemos la dureza, habíamos dicho que se va a ver esto. Entonces vamos a tener estas opciones, es lo que necesitamos ahorita en este pincel. Entonces aquí van a ver ustedes una diferencia, que yo si me pongo a pintar, vamos a escoger dos colores. Voy a escoger un color azul medio bajito en esta forma. Y ahora voy a pintar esto acá al lado, ¿no es cierto? Entonces digamos ahora voy a escoger este color verde. Si yo paso acá suave, van a ver que tengo este resultado, este cambio. Entonces esto está sin activar esta opción de aquí del mezclar con la punta con lo más oscuro. Si nosotros activamos, van a ver que cuando yo pase acá, vean cómo se hace. Vamos a poder ver lo que está atrás de una manera más fácil. Esto nos va a servir bastante para no perder las formas que tenemos hechas. Entonces cuando estamos pintando, es bueno tener esto si no queremos ir reemplazando. Entonces va a ser una opción que dependiendo de lo que necesitamos vas a activar y desactivar. Esto nos va a servir bastante. Ahora otra opción aquí en la opacidad, vamos a activarla también. Entonces esto nos va a ayudar a que el pincel trabajemos mejor con esa transparencia. Si ven, ahora si nosotros desactivamos esto, es más suavito, pero se va a ir manteniendo casi parecido al otro. Pero necesitamos que esté. Ahora, esto aquí vamos a hacerle ciertas configuraciones. Vamos a entrar, vamos a irnos aquí y vamos a entrar aquí en las configuraciones. Lo que vamos a hacer es que comience un poco más arriba y llegue más rápido a estas transparencias. Y aquí vamos a hacerle que no llegue tan alto. Entonces de esta manera cuando pinto vamos a cubrir un poquito más, pero no vamos a desaparecerle tanto. Así que cuando active esto, después cuando pase va a verse igual de suave. Entonces esto limpiamos. Ahora la dureza la vamos a poner en el segundo punto para que los bordes sean más suavitos. Y vamos a ir viendo cómo mezclamos con este pincel. La mezcla, ¿cómo funciona? Es usar el pick, o sea el de color, tomar el color, hacer un pick de color en una escena y con eso pasar sobre el otro color. Entonces digamos si tengo este color de aquí y tengo este color de acá, lo que vamos a hacer, digamos, ahora va a hacer pick en el verde y voy a pasar en este color en el azul. Pasamos varias veces hasta lo que necesitamos. Entonces esto es la primera forma. Ahora la obtención de la mezcla la vamos a tomar también, hacer pick, y ahora vamos a ponerlo encima del verde y vamos a hacer esto. Y de la obtención de este de aquí con el verde volvemos a tomar pick y nos movemos para acá. Y en este plan vamos a estar de adelante hacia atrás, de adelante hacia atrás, de adelante hacia atrás. Y de esta manera vamos obteniendo este tipo de mezclas. Si vemos que está invadiendo mucho esto, tomamos el azul y le avanzamos un poco más. Entonces el punto es hacer un pick y siempre vamos a ir hacia adelante y de ahí hacia atrás. Siempre moviéndonos de esa forma y de esa manera podemos ir coloreando de mejor forma todo lo que estamos haciendo. Y dependiendo en dónde queremos mover, vamos a hacer
unos caminos más largos o unos pequeñitos. Si ya queremos hacer una mezcla más homogénea, hacemos caminos más pequeños. Si estamos en los primeros pasos, hacemos caminos más largos. Esto es de ir practicando y ustedes van a obtener este tipo ya de mezcla. Si ustedes ven, acá tengo este color. Aquí más o menos es este otro color. En el centro es este otro color. Más acá es este otro color. Y de ahí acá es este otro color. Ustedes pueden ver cómo si se van cambiando los colores poco a poco. Es por la mezcla que hemos ido obteniendo entre ellos. Entonces en esta parte tendríamos que tener solo esto. Entonces la opacidad yo la modifico de esta manera. Le subo aquí un poquito para que no comience en 0. Y de ahí le hacemos esta curva. De esta manera obtenemos esta forma. Lo siguiente es aquí en la dureza le bajo un poco. No me gusta que los bordes sean tan duros. Así que no me gusta llevarle hasta el tope. En la densidad también le vamos a hacer un poquito un manejo. Es que aquí le vamos a evitar que comience en 0. Le vamos a subir un poco hasta la mitad del primer cuadro. Y listo. Lo que va a hacer es que acá arriba gane un poco más rápido. Y de esa manera va a pintar mejor todas estas mezclas. Y vamos a ir obteniendo rápido estos colores. Entonces esto es piquear y pasar, ¿no? Listo, este es el pincel más básico. No vas a tener un cambio en la pintura ni nada. Esto también te puede servir como aerógrafo. Al bajarle un poco más la dureza a 0, te va a quedar de esta forma. Aunque para el aerógrafo yo prefiero otro tipo de forma. Así que generalmente este no le bajo mucho, le bajo hasta el penúltimo que quede de esta forma si quiero hacer unas mezclas más suaves. Y el antepenúltimo para unas mezclas más duras. Pero me manejo en esos dos puntos. Ahora lo que voy a crear es vuelta un nuevo pincel. Vamos a irnos aquí, crear un custom. Y este lo vamos a llamar el aerógrafo, ¿no? Listo, le vamos a poner OK. Entonces para el aerógrafo, estas son mis configuraciones y yo lo que busco. Lo que busco en el aerógrafo es que me vaya a servir para mezclar pequeño, o sea, en unas zonas pequeñas y a la vez que en zonas grandes. Entonces para eso lo que voy a necesitar es que aquí en el cambio del tamaño va a haber un cambio en el pincel. Así que si presiono suavito se va a hacer pequeño, ¿se ven? Y si presiono más duro se va a hacer grande. Entonces mientras voy presionando se va a ir haciendo más grande. Pero tampoco me gusta que comience muy pequeño. Lo vamos a subir y vamos a obligar a que llegue más rápido al primer punto. Entonces tenemos así suavito y de ahí presionamos de esta manera. Listo. En esta parte tenemos esto. Ahora lo que también me gusta modificar aquí es un poco la velocidad. Que si paso rápido se vea pequeñito y me ayude a mezclar más rápido en esas zonas. Muy bien, la otra cosa es que me gusta manejar bastante la parte de lo que es la opacidad. Entonces aquí en este pincel se va a manejar bastante esta parte y lo que vamos a hacer es activarle por presión. La misma idea. Entonces ahora se va a hacer de suave a duro, pero en este lo que vamos a poner en el primero, aquí le vamos a comenzar desde 5 para que no comience. De aquí también le vamos a subir a la mitad. Y lo que voy a hacer aquí es que quiero que llegue rápido al color más oscuro acá, pero no quiero que se haga muy alto en la parte final, así que quiero que regrese. Entonces digamos, si yo muevo este punto que ustedes están viendo que estoy moviendo, en vez de llegar al 100% cuando presionamos más, lo que voy a obligar es que cuando presionemos más duro baje del tope del 100 y quede inferior a la curva de acá, así que se va a ver más claro en el centro. Entonces digamos, voy pintando suave y de ahí cuando pinto duro, lo que va a obligar es a que en el centro quede más clarito y nos va a generar un halo. Si pueden notar que las esquinas está un poquito más claro que en el centro, es ese halo que estoy buscando en el pincel. Entonces esto es para generar, cuando estoy pintando con el aerógrafo, puede hacer algún tipo de efecto o lo que sea que necesito. Y esto me sirve bastante cuando estoy mezclando pieles. En las pieles siempre a los bordes queda un poco más oscurito que en el centro. Entonces para esto me sirve este cambio aquí en la opacidad. Ahora lo que voy a hacer es irme a la punta. Y aquí lo que vamos a bajar la dureza a lo más bajo. Entonces me va a quedar de esta forma. Así que voy pintando y de ahí va haciendo el centro. Y se va a notar muchísimo más ese cambio. Ustedes de lejos lo pueden ver, ¿no? En el centro está un poco más claro. Si ven esta zona,
está más clara que esta zona de acá. Entonces es lo que hice en la anterior para que se note esta forma. Entonces con esto yo cuando voy pintando puedo tener una punta grande, pero voy presionando suave y puedo trabajar en zonas pequeñas, y si presiono un poco más duro puedo ir expandiendo esa zona pequeña. Entonces para esto me sirve este aerógrafo. Es bastante controlar con la presión y me gusta que vaya siguiendo de esta forma. Ahora la densidad la voy a subir porque sí está un poco muy oscura. Sí quiero que comience esta parte, pero aquí le vamos a dar que comience desde un 15% en la punta y no nos quede tan... tan invasiva. Esto que quede el ajustar, está bien, me gusta. De acá en la corrección, vamos a hacer que no sea visible estas partes. Necesito la dureza controlar, la densidad. A veces la necesitamos, pero muchas veces no. En este caso, con este de aquí no voy a necesitar la densidad que sea visible. Acá en pintura sí va a necesitar la opacidad, que sea un poco visible porque la vamos a ir modificando algunas veces que necesitemos. El tamaño tampoco necesito irlo modificando mucho, así que vamos a tener estas opciones de acá. Por último vamos a dejar que se vea esta de aquí, porque también nos va a ayudar bastante en el caso que queramos hacer algún tipo de mezcla. Ustedes van a ver que ahí se separa mucho. Este de acá lo tenemos que poner en narrow, entonces eso nos va a funcionar bastante y listo. Pero esto va a ser de vez en cuando que le vamos a activar, no siempre. Y con eso ya tenemos el pincel de esta forma. Entonces este es el aerógrafo básico, guardamos sus preferencias, ok, y listo, tendríamos un aerógrafo, ¿no? Digamos, este teníamos el de defecto, el básico, ahora tenemos un aerógrafo, después tenemos el primero, ¿no? Para una línea, trabajar con esta línea, de ahí tenemos uno con una línea con más textura, con más movimiento. Y estos son los pinceles en lo que respecta a los básicos que debemos ir obteniendo dentro del dibujo. De ahí tendremos pinceles que van a tener más especializados para ciertas formas. Entonces vamos a crear un nuevo pincel de textura y ese tipo de formas, ¿no? Entonces para esto voy a crear un pincel plano, recto. Entonces vamos a ocupar, en este caso, voy a ocupar el creador de formas, este de aquí, ¿sí ven? Y lo que voy a ir haciendo es que voy a intentar generar un ángulo medio recto aquí. Aquí también. Pero yo quiero que vaya esto, toda esta parte un poco bien difuminada. Aquí estos laditos un poco de esta forma. Este lado sí quiero que se note mejor toda esta transición. Entonces este lado acá un poco más salido. Aquí sí vamos a irle dando unos toquecitos de esta forma. Digamos, quiero que este centro, aquí esta parte de acá, este costado esté más oscuro que este de acá. Entonces de esta forma tengo este pincel. Rápido y sencillo, lo creé con la forma. Y lo que vamos a jugar con este es para hacer el concept. Es un pincel, va a ser recto, medio más plano. Y ahora lo que vamos a hacer es registrarlo. Entonces nos vamos a editar. Vamos a registrar. Vamos a ver, aquí está en editar. Registrar como imagen. Y listo, y tenemos esto. ¿Cómo le vamos a llamar a este? Llamémosle EnsoTip textura. No solo llamémosle concept, no, así. 00. Lo mismo, guardamos para brocha, escala. Aquí en shapes lo poner en otro. Y aquí le vamos a guardar como tip shape. Listo. Ok. Entonces ahora vamos acá, vuelta. Vamos a crear un nuevo pincel. Le damos clic acá, crear sobre herramienta, que sea en Direct Draw, lo vamos a poner que sea tipo brocha. Aquí escoger otra imagen. Ok, vamos a tener esta característica. Nos vamos a ir a Brush Tip, material. Damos clic aquí, escribimos cómo se llamaba, ¿no? Tenemos aquí, le damos clic y le ponemos en OK. Y ahora ustedes van a tener un pincel con este shape, ¿sí ven?
Entonces van a ver que se ve medio errático y todo, pero este nos va a servir bastante para hacer concept. Vamos a subir la densidad. Esta brocha lo va a dejar que se mantenga de esta forma el pincel. Me gusta que tenga todas estas irregularidades. Si ven, este es un pincel más irregular, tiene muchos espacios en blanco, lo que ocasiona que se vea si trazamos de esta forma o de esta otra forma. Ahora de este pincel lo que vamos a necesitar que se vea es la densidad. Vamos a también que se note esta opción del Brush Density. En Ink lo que vamos a necesitar es que se vea la opacidad también. Vamos a trabajar un poco con la opacidad. El Blending Mode no vamos a necesitar para este pincel. Ahora acá en Watercolor no tenemos nada acá. Aquí estabilización está abajo. Este de acá también lo vamos a ir desactivando. Y listo. Entonces déjenme ver qué tengo en esto. También lo que vamos a mostrar en este pincel es aquí en Stroke. Necesitamos que se visualice esta parte de aquí. El de mezclar con los más oscuros. Y acá en Ink vamos a entrar. No, aquí es en Brush Tip. Vamos a hacer que se visualice el flip. Esto de acá. Y creo que con eso tenemos en lo básico acá en el pincel. Muy bien, entonces este pincel lo vamos a tener de esta forma, se va a ver oscuro, ¿no? Creo que también el gap nos vamos a necesitar un poco, va a mostrar el gap. En este caso vamos a poner un fixed y aquí le vamos a poner de un 5%. Sí, ahí está, un 4 puesto, en un 5, eso. No necesito que sea muy separado, lo necesitamos en un 5%. Nos vamos a ir también a Anti-Aliasing y le vamos a poner en el segundo, eso. Esto es lo que vamos necesitando acá. Entonces van a ver aquí ciertas cosas en este pincel, aparte de la forma, que nos va a servir otras características. Es aquí en el flip horizontal. Nosotros si pongo aquí flip, lo que va a pasar es que le va a cambiar la dirección. Entonces van a ver que ahora la línea recta la tengo hacia adentro. O sea, digamos, esto llamémosle adentro, ¿ven? La línea recta lo tengo ahí. Ahora si yo voy y lo vuelvo a regresar acá a off, si yo paso al otro lado, ustedes van a ver que tenemos la misma idea, ¿eh? Entonces, esto nos va a servir bastante si estamos construyendo a veces cosas rectas, ¿no? En este sentido, que queremos que cierto lado se vea más uniforme y recto. Y de ahí, si queremos que el otro lado también se vea, aplastamos, le hacemos el flip y le trabajamos este lado de la misma manera. Ahora, ¿por qué este pincel tiene esta forma? Y uno dice, ¿por qué no hice los mismos lados de la misma forma? Es que este lado de acá nos va a ayudar a mezclar una barbaridad con lo otro, ¿ven? Al tener esa textura va a ser rápido hacer una mezcla y sobre todo que nos vaya dejando cierta textura. Y aquí viene otra cosa interesante. Si queremos hacer una mezcla con más textura, lo que vamos a poner aquí en flip le vamos a poner random. Y ustedes ahora van a ver que el pincel va a hacer esto. Se comporta ahora totalmente de una forma más errática, ¿ven? Entonces cuando nosotros estamos pintando esto, nos va a ayudar bastante aquí ir haciendo mezclas. Y se va a ver más natural esto, lo podemos dejar de esta forma. Y así el flip es random. Y a los dos lados podemos ir mezclando y ejecutando este tipo de efecto, ¿no? Tipo óleo. Y esto que ocupo bastante en el tipo de concept. También tengo este, ¿no? De la misma idea, si ven, que el anterior. Que también les voy a compartir. Está diseñando de la misma forma. Este es un poco más errático en lo que respecta a su color. Al llegar a los oscuros y todo eso. Pero también funciona de la misma manera. Si ustedes ven, también tengo aquí el flip. Aquí, digamos, el ajuste a la densidad, si ven, está diferente. Acá le cambio un poco. Entonces, con este pincel también vamos a ir haciendo unas configuraciones parecidas. Entonces, regresando acá, lo que voy a cambiar es en la densidad. Aquí, ¿no? Puedes desactivar esto y ustedes van a ver que sí, el pincel se vuelve mejor, ¿eh? Entonces, ahí nos funciona más. Así que, en este caso, el de ajustar al gap no lo necesitamos. Y listo, y con eso ya tenemos un pincel, si ven, con esta forma de trabajar.
Esto para concept nos va a servir bastante. Y este es solo gracias a que manejamos un poco la brocha. Y no tenemos que hacer muchos cambios en este tipo de pinceles. Ahora, dependiendo el trabajo que queremos obtener, como este, si ven, se nota más esas pinceladas. Está hecho ciertas configuraciones para que suceda esto. Y lo único que cambiamos aquí va a ser la densidad. Aquí es donde tenemos que modificarlo para que se note mejor. Digamos, aquí lo que va a hacer es que va a comenzar desde 5 y listo. Entonces ese es el punto en que cuando trabajamos con pinceles de esta forma y queremos hacer ciertos cambios o manipulaciones, siempre vamos a cambiar en el brush tip, donde están las opciones de la punta, y con eso vamos a obtener unos resultados muy buenos. Entonces esto es lo que respecta a un pincel de textura, un básico, ¿no? En este sentido. Y de ahí vamos a ver para pinceles naturales, ¿eh? Entonces podemos venir acá, damos clic esto. Ahora podemos irnos a nuestro navegador y buscar una imagen. Voy a buscar una imagen rápida. Vamos a ir buscando y les voy a enseñar a hacer un pincel que sea más natural, ¿no? Más de naturaleza. Vamos a tomar esto de acá. Vamos a hacer un copy. Vamos a copiar imagen. Y listo, vamos aquí a hacer un control V. Ustedes van a ver que aquí tenemos esta imagen. Entonces la vamos a mover acá. Y listo. Lo que va a hacer esta imagen es que la va a transformar en grises. Tenemos una forma de hacerlo. Es que ustedes crean una capa encima. La ponemos en mezcla. Vamos a borrar esto. De este modo. Y lo que vamos a cambiar de acá. Le vamos a cambiar la saturación. Cogemos el color negro todo en 0. Y rellenamos esto. Y se va a cambiar todo a grises. De ahí lo que vamos a hacer es en esto. Lo unimos con lo de abajo. Y ya nos va a quedar todo en grises. Ahora lo que vamos a hacer es una selección de la parte con la que queremos trabajar. Entonces voy a pasar a la herramienta de selección. Voy a utilizar esto de aquí de selección rápida. Y lo que voy a ir haciendo es seleccionar todo el borde de lo que yo quiero ir trabajando. Digamos, aquí lo vamos a decir, lo voy a ir haciendo rápido. La selección. Digamos, quiero trabajar esta parte de acá arriba. Me gustó bastante cómo se ve. Con ese creo que puede ser un pincel interesante. Entonces ahí lo que ellos pueden hacer es cambiarse al pincel al básico que habíamos creado. Y aquí lo que vamos a ir haciendo en las orillas va a seguir pintando con este mismo pincel, dejando la forma lo mejor posible. Tenemos esto, estamos en máscara rápida. Voy evitando que tome mucho los negros, si no solo se vean las partes más claritas de esta forma, de esta forma. Después le vamos a hacer ciertos toquecitos, ya van a ver qué hacemos. Entonces de este pincel de esta imagen vamos a sacar dos formas, ya lo van a ver. Vamos a ver esta acá, sigo pintando aquí. Acá veo que me falta un poco, acá también, en este lado. Bueno, ahorita lo voy a ir pintando lo mejor posible. Digamos, aquí me he pasado esto. Vamos a irle acomodando bien. Entonces lo vamos a transformar esto a una selección. Listo. Lo que vamos a hacer es duplicar esta capa que tenemos, la inferior. Duplicar layer. Vamos a desaparecer un ratito la otra. Y vamos con la selección a crear una máscara. Y va a suceder esto. Entonces ahora lo que voy a hacer es, mientras estoy seleccionando la máscara, pasamos el pincel a transparente y vamos limpiando estos negros de las esquinas que están demasiado altos. No necesito que queden muy oscuros. Si vamos viendo una distancia, vamos haciéndole bonito esta parte acá, esto aquí, esto. Entonces listo, tenemos esto de acá. Entonces ahora lo que voy a aplicar es la máscara y que quede esto como una forma. Entonces damos clic, aquí hay uno que se llama aplicar máscara a la layer o a la capa. Y vamos a tener esto. Ahora lo que voy a hacer es que importa que se me deforme, lo vamos a hacer más grande. Vamos a irlo ajustando a todo el tamaño del lienzo.
y lo tendríamos de esta forma. Ponemos aplicar y ahora vamos a hacerle ciertas modificaciones. Nos vamos a ir a niveles y en niveles lo que vamos a hacer es bajarle y acercar más estas esquinas de acá, lo que le va a generar un mayor contraste en la imagen. Entonces lo que vamos a buscar, vamos a intentar hacer que quede lo más cerca de los picos centrales y le vamos a ir moviendo el centro. Lo que vamos a hacer es que no llegue a los blancos completos, sino que se baje y quede un poco más oscuro. De esta forma le damos OK y tenemos esta modificación en el pincel. Ahora aquí tenemos una opción a hacer, es que lo que vamos a hacer es pintar sobre ella y vamos a ir limpiando un poco, que no nos quede tan texturizada. Entonces creamos una capa encima, la ponemos en modo de recorte, vamos a cualquier pincel de los que ya habíamos creado, digamos puedo utilizar este de acá, y lo que vamos a ir tomando es colores y vamos a ir limpiando un poco. Si ustedes ven que están invadiendo mucho, lo que vamos a hacer con el pincel es en sus opciones, en la opacidad le vamos a bajar y de esta manera podemos ir limpiando sin dañar mucho. Entonces yo les recomiendo en donde queremos que quede más oscuro, como esta parte de aquí, lo voy a ir haciendo más oscuro. De ahí tengo que ir haciendo, unificándole un poco más, digamos aquí tiene que ser un poco más claro acá, esta partecita más clara. Y así vamos a ir jugando con todo ese pincel. Damos todo esto. Vamos acá, esto no debería ser tan oscuro. Vamos a irle dando esta forma. Eso acá, medio más oscuro. Esta línea de aquí le vamos a bajar un poco. Aquí vamos a ir aclarando esta parte, estas esquinas más claras. Listo, ahora lo que vamos a hacer es unir esto. Y lo siguiente que vamos a hacer es, nos vamos a ir a contraste. Y vamos a subir un poco el contraste, que queden más contrastadas, no mucho. El brillo también lo vamos a subir un poco, no, lo vamos a bajar un poquito el brillo. Eso, que se vea más oscurito. Eso, el contraste está en un punto medio, ok. Y con esto vamos teniendo la primera parte de esto. Ahora vamos a aparecer de nuevo esto y vamos a buscar en otro lado a ver si hay una forma que también me llame la atención. Digamos acá creo que esta forma se ve interesante. Vamos buscando. Creo que esta parte de acá. Vamos a hacer lo mismo. Vamos a activar mezcla rápida. Yo creo que esta parte de aquí voy lo pintando rápido. Esta forma. Más de esta forma. De acá. Me gustan bastante. Como se ven esos dos. Entonces regresamos, ¿no? Limpiamos un poco. Si queremos pasamos al pincel. Pueden utilizar el pincel básico. Este de acá, ¿no? Y con este podemos ir borrando y limpiando. Este es el que es de línea, ¿no? Entonces con esto vamos limpiando rápido. Igual recuerden que después los vamos a ir arreglando. Ya cuando tengamos hecha la máscara lo vamos a ir arreglando. Ahorita vamos a limpiar el exceso. Vamos a esta partecita, creo que sí, esas dos formas me gusta bastante. Entonces vamos a pasarle a esta selección. Ahora vamos a hacer una máscara. Le vamos, no, control Z. Antes de la máscara vamos a terminar de limpiar. Recuerden, seleccionar la máscara y aquí vamos limpiando en donde vemos que está mucho. Recuerden que no necesitamos que estas formas sean, Dios mío, tan precisas, se vean muy bien. Necesitamos que solo insinúen muchas de las cosas. Entonces eso se busca bastante este tipo de pinceles, que insinúe lo que está sucediendo. Y no necesariamente un pincel donde tengamos todo bien hecho. Entonces ahí sí aplicamos la máscara. Vamos a regresar a lo normal. Vamos a hacerle más grande esta. Vamos a acomodarle un poco, le voy a girar esto de esta forma.
Vamos a poner en este tamaño. Ponemos OK. Y lo que vamos a hacer es lo mismo, ¿no? Vamos a irnos aquí a niveles. Vamos a moverle que queden cerca del punto más alto los niveles. Algo así. Le damos en OK. Entonces lo mismo que habíamos hecho antes. Crea una capa. Le pones en modo recorte. Pasamos al pincel este de acá. Y va a ir poniéndolo en ciertos lados que quiero que se vea mejor. Digamos este de acá. No, este no era el que estaba usando. Era este de acá. Entonces voy cruzando. Voy pasando estas partecitas donde quiero que se vea más oscuro. La vamos dejando. Donde estamos viendo que se vea más claro. Vamos pintando, haciendo este trabajito. Voy tomando la luz de acá para irle colocando acá. Y se vuelva más uniforme. Vamos acá, le vamos a hacer más oscuro. Esto más claro. Es acá las puntas están muy oscuras. Creo que vamos teniendo. Unimos esto. Vamos a darle vuelta un contraste. Es cierto, vamos a subir un poco. Vamos a bajar un poco el brillo. Vamos a ir subiendo el contraste. Y listo. Ok. Tenemos ahí dos líneas. Entonces ahorita vamos a primero a registrar esta. Para que quede con color, recuerden que lo que tenemos que hacer es a las dos modificarles y le vamos a cambiar a convertir en layer, le cambiamos a gray, ok, la otra también le activamos y le ponemos modificar. Lo vamos a cambiar, esto también le vamos a poner a gray. Listo, tenemos estas dos, vamos a desaparecer esto un rato. Ahora lo que voy a ir a inicio, editar. Y vamos a registrar la imagen. Entonces esta le vamos a registrar como follaje 01. Utilizar la textura. Y lo mismo, ¿no? Acá la activamos. Nos vamos a guardar acá. En otros. Y le ponemos como tip shape. Listo. Le ponemos OK. Y listo, hemos registrado la primera. Ahora vamos a la siguiente, desaparecemos esto, le hacemos que aparezca. Vamos de inicio, editar. Esperen que tengo que tener seleccionada la capa, la que quiero utilizar. Vamos a editar, me voy a registrar, imagen, lo mismo acá. Vamos a poner como 2, registramos esto, acá. Y aquí nos vamos a ir a Others. Listo, aquí como Tip Shape. Listo y OK. Entonces ya tenemos estas dos. Ahora lo que vamos a hacer ahora es crear un nuevo pincel. Nos vamos a ir acá arriba. Vamos a ir a crear Custom Subtool. Lo mismo, Direct Draw, que esté en Brush. Aquí vamos a cambiar a otro. Vamos a ponerle este. Y le voy a poner OK. Entonces nos vamos a ir vuelta también al Brush Tip. Material, damos clic y lo que vamos a buscar aquí es la de follaje. Ya, aquí tenemos, voy a seleccionar la 1. OK. Y ustedes van a ver que ahorita va a verse de esta manera. ¿Ven? Se ve raro. Vamos a subir esto, le vamos a quitar esto de acá y se va a ver de esta manera. También podemos quitar la densidad de la brocha ahorita por el momento y se va a ver más natural. Pero ahora ustedes van a ver que se repite de una manera rara. Se va a decir, no queda como si fuera una flor, una hojita. Entonces lo que vamos a hacer aquí para esto es que nos vamos a ir a Stroke. En Stroke vamos a poner el Fixed. Y ustedes ven arriba, le vamos a subir el Fixed hasta que se empiecen a notar separadas las hojas. Y ustedes van a ver que sí, y empieza a notarse todo de esta manera. Entonces ahora damos limpiar y ven, podemos ir creando con esto. Pero ahora todavía se sigue viendo algo antinatural. Entonces lo que vamos a irnos aquí a Ink. Diré en Ink a Brush Size. Y lo que vamos a hacer aquí, vamos a activar el tamaño. Lo vamos a subir hasta a un 50. No, un 30 dejémosle. Porque si tengo un cambio variable. Hasta que no comience en lo más pequeño. Sino sea medio grande. Y le vamos a hacer una curva. Entonces vamos a ir de pequeño a grande. De una manera más fácil. Entonces esta es una de las formas. Vamos a limpiar esto. Recuerden que si esto le vamos poniendo un color, va a ir tomando ese color. Si ven.
Entonces ahora lo que vamos a hacer es que todo lo que es el tip, la punta, vamos a jugarle con un random aquí en el ángulo. Le vamos a dar clic en random y lo que va a pasar ahora se va a pintar todo de manera random. Podemos irlo modificando esto, está en un 100%, vamos a hacer que solo sea un 50% y va girando de esta forma. Entonces nosotros esto podemos ir pintando, ¿no? Digamos, escogemos un color más oscuro, vamos pintando la base y vamos subiendo un color un poco más claro y así sucesivamente. Es verdad que tendríamos que haberle quitado, si ven, un poco más esa opacidad, está muy clarito. Vamos a ver con el otro, si damos clic aquí y escribimos el mismo de follaje, aquí vamos a tener donde está este de aquí que es más oscuro y vamos a ver ahora en este, ven, se nota un poquito mejor cómo va trabajando y se ve más oscuro, ¿se ven? Esta es una forma de irlos creando. Ahora nosotros también podemos agregar varias puntas aquí, entonces aquí podemos agregar una nueva y vamos a poner la otra que creamos, era esta de acá, y vamos a tener las dos. Entonces lo que va a hacer es mezclar entre la una y la otra. De esta manera vamos a crear nuestros pinceles. Entonces digamos podemos ir pasando esto rápido, irle dando esa forma más natural. Ahora lo que vamos a hacer es la densidad, si la vamos a activar por presión, vamos a subir esto un poco, está la curva aquí y le vamos a ajustar al gap. Entonces eso nos va a ir dando un poquecito más de trabajo. Entonces ahora yo cuando presione suave se van haciendo más transparentes y se van a sobremontar entre ellas. Y así puedo ir subiendo el color e ir dándole aquí un poquito más de luz. Y ustedes pueden ir viendo. Tenemos que quitarle la mayor cantidad de detalles para que se vean mejores estos pinceles. Entonces digamos acá yo tengo uno que está hecho de la misma manera, pero está retirado más detalle. Ustedes pueden ver aquí. Vamos a poner esto oscuro. Ustedes van a ver que sí tiene cierto nivel de detalle, ¿se ven? Pero le bajé más las formas. Y esto es lo que va a ayudar a que se vea muchísimo mejor. Esto es lo que le hice un ejemplo, pero ustedes tienen que bajarlo más. Pero también depende de qué tan realista ustedes quieren que se vea. Tiene que ser más oscuro para que, recuerden, alcance más los niveles que necesitamos en los colores reales. Digamos, el otro, si ustedes ven, tiene muchos claros. Y por eso se ve de esa forma. Entonces ustedes pueden ver, este tiene un poco más de trabajo, pero es obtenido de la misma manera, sino que retire más todo esto, es parte de los ingredientes que se vean tan claros, tan oscuros y todo eso. Entonces esto es lo que les voy recomendando, es que lo hagamos por ese proceso. Y tendríamos con esto todo lo de los pinceles básicos. De ahí, un pincel muy sencillo y es el pincel de mezcla. Entonces vamos a crear un nuevo pincel. Este sería el último pincel que vamos a ir viendo. Es el de mezcla. Entonces este también va a ser todo. Direct Draw, va a ser Brush. Y todo, ¿no? Aquí vamos a ponerle Blender. Y le damos en OK. Vamos a ver aquí. Podemos cambiarle esto a otro. Y listo, en OK. Y vamos a tener esto, lo básico. Entonces aquí la única diferencia, y hay que entender en los pinceles de mezcla, es que acá nos vamos a ir a donde dice Ink. Y aquí vamos a tener que activar el Mixing Color. ¿No es cierto? Tenemos esto en Mixing Color. Y lo que vamos a bajar estos son a ceros. Y cuando bajemos a ceros, cuando hagamos las mezclas, va a tomar solo los colores que están ahí. Y los va a ir mezclando entre ellos. Color Extension lo subimos hasta la mitad. Y con esto vamos teniendo esta forma. Lo que tenemos que hacer aquí en donde está mismo en Brush Tip. La densidad la subimos. Y con esto vamos controlando la intensidad de nuestro Blender con la densidad. Y esto es lo básico en un pincel de mezcla. No hay mucha filosofía en irlo haciendo. También van a funcionar con texturas de la misma forma. Ahora nosotros para pieles yo les recomendaría dejarlas aquí en el Drawing Color. Siempre pónganle en perceptual y le suben a medio. Y eso nos va a ayudar a hacer una mezcla suavita y no tan como acá, si ven, se nota un poco las pinceladas. Pero acá no se va a notar tanto y se va a notar más como si fuera un aerógrafo, más suavito. Es lo básico en crear un pincel de mezcla. Ahora si ustedes van subiendo la densidad del paint, ustedes van a ver que eso dentro del color no afecta acá adentro. Pero si lo ponemos fuera, pinta. Digamos, Durán, voy a escoger este color de aquí.
y voy a pasar dentro y ustedes ven que no pasa nada. Por más que presione duro, no pasa nada. Eso es porque cantidad de pintura para agregar no tenemos de nada. Solo tenemos la densidad de la pintura, que es eso. Qué tan densa es. Pero esto solo se activa cuando no tenemos algo de información. Si ahora si yo bajo esto y le subo la densidad, la cantidad de pintura, ustedes ven que donde está transparente no pinto nada. Pero si empieza a pasar donde tengo los colores, sí me va a ir agregando. Entonces tienes que tener en cuenta cuando vas haciendo una cosa u otra. Entonces esto es lo básico. Acá en los pinceles, irlos agregando y los modificando. No hay mucha filosofía en esta parte del color mixing. Es como les expliqué en la anterior. Y va siendo de la misma forma. Lo único que va a hacer esto es que va a mezclar los colores mientras estemos trabajando acá. Lo único que hay que tener en cuenta es el color range. Entre más bajo sea, no va a mover tanto los colores, como expliqué en el tutorial anterior. Y entre más alto sea, va a intensificar ese movimiento de los colores. De ahí crear los pinceles desde la misma forma. Para cambiar la dureza vamos a modificarle en el brush tip con el gap, y eso va a ser lo que necesitamos. Entonces eso es por esta parte todo lo que son los pinceles, lo que queremos ir haciendo. Y ha sido un gusto. Gracias a todos por irme acompañando en esta parte de crear los pinceles y todo eso para ir generando mejores dibujos. Les recomiendo vayan probando esto. Se pueden ir creando los pinceles. Los pinceles de mezcla no recomiendo al principio. Vayan utilizando los primeros pinceles básicos. Créenles ustedes mismos. Váyanlos modificando como ustedes se sientan cómodos en curvas y todo eso. Aquí es donde en verdad funciona la presión de su lápiz. Muchas veces les van a decir a ustedes, no, es que la presión no interviene, es un mito. Pero cuando ustedes empiecen a mover las curvas, es donde en verdad la presión del lápiz va a ser magia en los pinceles. Entre mayor cantidad de presión tengamos, esas curvas van a ser mayor manipulables, van a dar mejores efectos y vamos a tener unas transiciones mucho más limpias, más bonitas y jugar con ellas de una manera increíble. Con esto yo les agradezco mucho, gracias y estaremos hablando en otro video. Bye bye.